Bien, ayer Aitor Sánchez nos alertaba del peligro de simplificar la obesidad como un simple balance de calorías, ¿no? Pero la tentación es grande, ¿eh? Los que estamos acostumbrados al principio de la conservación de energía, pues tendemos, ¿no?, a pensar en calorías que entran, calorías que salen, y si las calorías que entran son más que las que salen, pues hay más energía, hay más calorías y engordamos. Y cuando pensamos en las soluciones, pues también utilizamos esta lógica de pensamiento. Comemos más de la cuenta, pues comamos menos, hagamos más ejercicio, le ponemos una tercera variable que es la fuerza de voluntad y problema resuelto. Esto está muy aceptado. Bueno, pues voy a recoger el testigo que dejó Aitor y vamos a ver cómo efectivamente esta forma de pensar tiene muy poco de científica. Yo diría que incluso es pseudocientífica. Para empezar, vamos a utilizar ese mismo razonamiento con otra patología. Esa foto que veis ahí es de mi hija Leire, que tiene 11 años, y que es de aquí, de la parte de atrás de la pierna, a la altura de la rodilla, y como veis está llena de lesiones. Me bastó mirarla durante unos minutitos para saber cuál era el origen de esas lesiones. Se estaba rascando continuamente, sin parar. Por lo tanto, utilizando la misma lógica, es evidente que esas lesiones las produce un exceso de fricción. ¿Cuál es la solución? También muy evidente y clarísima. Pues vamos a reducir el rozamiento y aumentar la lubricación. Por ejemplo, le puedo dar una cremita con vaselina para aumentar la lubricación y puedo pedirle que se rasque menos para reducir el rozamiento. Metemos la variable de la fuerza de voluntad, le pido al aire que sea formal y que me obedezca y ya está el problema resuelto, ¿no? Es lo mismo. Bien, evidentemente, este remedio tiene muy pocos visos de éxito a medio y largo plazo. Sobre todo por una razón, y es porque no estamos proponiendo soluciones a las causas primarias que generan el problema de las lesiones. ¿Y cuáles son las causas primarias? Bueno, no voy a utilizar ningún método científico, que no existe, ni tampoco voy a utilizar el sentido común, que tampoco existe. Vamos a utilizar una lógica de pensamiento de qué es lo que ocurre para que Leire tenga esas lesiones. Bueno, pues evidentemente, si tiene lesiones porque se rasca, si se rasca es porque le pica, y si siente picor es porque, en este caso, y os lo cuento, tiene una inflamación local. Una inflamación local debida a una dermatitis atópica, que es una dolencia pues, bueno, muy habitual, leve, pero que si queremos profundizar más en cuál es el origen de esta dolencia, pues aquí los expertos tienen menos certezas. En el caso de Leire sabíamos que le influye el exceso de humedad, la presencia de ciertos alérgenos, el estrés, el nerviosismo. Al final es una respuesta autoinmune del cuerpo. Se saben que esos factores influyen, pero tampoco se conocen todos. Y si yo voy a plantear soluciones, puedo hacerlo a nivel superficial, diciendo, bueno, voy a bajar el rozamiento, y ya está. O lo ideal sería que plantease soluciones en las causas primarias que están provocando las lesiones. Y en ese caso estaría consiguiendo prevenir la patología. Y ese sería el ideal. Bueno, ¿y por qué no utilizamos esta forma de pensar con el sobrepeso? Pues vamos a hacerlo. Si nosotros engordamos es porque comemos más de la cuenta y si comemos es porque tenemos ganas de comer. Si tenemos ganas de comer, ¿qué es realmente el deseo de comer? Bueno, el deseo de comer no es más que una interpretación que nosotros hacemos de cierta actividad cerebral. Así que vamos a pararnos un poquito en esta búsqueda de cuáles son las causas primarias para ver qué ocurre en el cerebro cuando nosotros tenemos ganas de comer. Bien, los expertos hablan de dos mecanismos para explicar el hambre. Podemos decir que hay dos tipos de hambre desde un punto de vista cerebral, ¿vale? El primer modelo, la primera perspectiva es la perspectiva homeostática. Homeostasis significa equilibrio y se refiere, en efecto, al equilibrio energético. En este caso, el protagonista, que me perdonen los neurocientíficos, voy a simplificar mucho, el protagonista es ese puntito amarillo que está ahí, que es el hipotálamo, y que podríamos decir que tiene dos tipos de neuronas relacionadas con el apetito. Cuando se activa uno de los tipos, sentimos hambre. Cuando se activa otro de los tipos, sentimos saciedad. ¿Y cuando se activa uno u otro tipo de neuronas? Bueno, pues depende del diálogo que tiene el cerebro con el resto del cuerpo. Y ese diálogo, sobre todo, está, digamos, controlado y pilotado por las hormonas, por cierto tipo de hormonas. El segundo modelo es el modelo, la segunda perspectiva es la perspectiva hedónica. Se llama hedónica precisamente por lo que veis ahí en el dibujo. Los expertos también han identificado otras áreas cerebrales diferentes a la anterior, diferentes al hipotálamo. En este caso son varias, por eso se habla de un circuito, del circuito de recompensa, que cuando comemos alimentos resulta que esas áreas cerebrales se activan también. ¿Y qué es lo que en este caso nosotros sentimos cuando esas áreas cerebrales se activan como consecuencia de comer algún tipo de alimentos? Pues sentimos placer, satisfacción, nos gusta, qué rica está la comida, un subidón, ¿vale? Bien, estas neuronas, las neuronas de estas áreas, son un poco especiales. Se llaman dopaminérgicas y funcionan, sobre todo, con la dopamina, con un neurotransmisor que es la dopamina. Y tienen una característica un poco especial, y es que no solamente segregan dopamina
ante la respuesta de comer alimentos, sino también previamente. Es decir, son predictivas, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre cuando se segregan dopamina antes de comer? Pues que tenemos una sensación también muy conocida, pero muy diferente al placer, que es el deseo de comer. Ahí está el apetito, ya tenemos ahí el apetito. Para que luego también enlacéis, estas áreas y este neurotransmisor están implicados también en los procesos de adicción a sustancias como el tabaco y el alcohol. Bien, bueno, ya tenemos más o menos una foto de qué es lo que está ocurriendo, pero y entonces, si tenemos hambre, si tenemos apetito sin realmente haber necesidad energética, es que esos dos sistemas no funcionan correctamente. Algo está fallando. Bien, ¿qué está ocurriendo en esos dos sistemas? Bueno, pues en la perspectiva homeostática, los endocrinólogos llevan muchos años investigando y ya están viendo qué es lo que está ocurriendo ahí detrás. En ese diálogo que he dicho antes que se produce entre el cerebro y el resto del cuerpo con las hormonas. Pues, en primer lugar, se ve que hay lo que se llama resistencia hormonal. Hay una insensibilización al mensaje de las hormonas. Y, en segundo lugar, se ven que hay concentraciones anormales de hormonas y, además, también procesos en los que participan que se ven, digamos, alterados, por decirlo de una manera muy resumida, ¿no? Y por otro lado, en la perspectiva de la dopamina, en la perspectiva hedónica, los expertos han visto también, en este caso más los neurocientíficos, han visto con resonancia magnética funcional, analizando la actividad del cerebro, que las personas que son obesas tienen más necesidad de dopamina para sentir el mismo placer. Y además, que en esa segregación previa, que hemos hablado antes de la dopamina, cada vez son más susceptibles, es decir, cada vez la segregan con más facilidad. Algo muy parecido, y vuelvo a recurrir al ejemplo de las sustancias adictivas, a la tolerancia y a la abstinencia que nos pasa con el tabaco, ¿verdad? Que empezamos a fumar poco a poco, de vez en cuando, cada vez fumamos más y cada vez más cosas nos recuerdan las ganas de fumar. Bien, pero ¿y cuáles son las causas primarias entonces? ¿Podemos profundizar más? Sí. Recientes investigaciones, los últimos años, ha habido muchísimas investigaciones para intentar identificar cuáles son los factores que alteran esos dos sistemas. Y la verdad es que aquí, como en la dermatitis atópica del aire, pues hay menos certezas. Pero ya se van identificando algunos sospechosos con bastantes indicios de que pueden ser responsables. Podríamos clasificarlos en tres tipos. El primer tipo sería cierta tipología de alimentos. Parece ser que los alimentos llamados altamente procesados, sobre todo aquellos que son muy palatables, muy ricos, muy satisfactorios, son muy digestibles, fabricados con materias primas muy refinadas, que son muy ricos en azúcares, en sal, esos son parte de ese desajuste de ambos sistemas. La segunda tipología de factores está menos relacionada con los alimentos, pero los conocemos también bastante bien. Se refieren, por ejemplo, al sedentarismo, aquí sí está, pero no por las calorías, sino por el desajuste que producen. También la rotura de los ciclos circadianos o la alteración, la falta de sueño, la falta de exposición a la luz solar, etcétera. Y, cómo no, el estrés crónico y todo lo que está asociado al estrés, la depresión, etcétera, que afecta de una manera muy importante a ambos sistemas. Y luego hay un tercer tipo de factores, que son los que están a la derecha, que están más relacionados con, sobre todo alteran la perspectiva hedónica. Y son factores más relacionados con la cognición porque se refieren al entorno que tenemos, un entorno que se llama obesogénico y que está lleno de alimentos en casa, en el supermercado, lleno de información sobre alimentos, lleno de marketing sobre alimentos y lo único que consigue es que estemos absolutamente confusos de qué es lo que es bueno, qué es menos bueno, si esto se puede comer, como nos cuenta José Manuel, que los alimentos funcionales valen para algo y al final no sabemos muy bien. Y eso sí, tenemos información por todos los lados que hacen que esa segregación previa de dopamina, de la que os hablaba antes, se produzca continuamente, constantemente, sin parar. Bien, evidentemente todo esto no es más que una simplificación. También todo lo que os he contado, os voy a ser honesto, también es una simplificación. Pero está un poquito más cercana a la realidad de lo de las calorías, de lo de que al final lo importante es comer menos, moverse más y la fuerza de voluntad. A mí me recuerda, este tipo de simplificación, me recuerda cuando la Iglesia nos intenta convencer de que la mejor forma de combatir el SIDA es la abstinencia sexual. Ya. Muy bien. Os voy a dar, si todavía queda algún escéptico, os voy a dar un par de datos para ver si conseguimos intentar olvidarnos del principio de conservación de la energía en este caso. Ningún problema social ni ningún problema sanitario se ha resuelto jamás apelando a la fuerza de voluntad de la gente. Y dos, hoy en día en PubMed acumula más de 200.000 estudios con la referencia a obesidad. Más de 200.000. Estos son aproximadamente la mitad de los que acumula una enfermedad tan complicada y tan conocida como la diabetes. Si fuera tan fácil, no habría tantos estudios. Y termino, que hay un momento umbral también, termino animándoos primero a intentar olvidar esa tendencia que tenemos a simplificar con la obesidad y a invitaros a profundizar, porque respondiendo a la pregunta de la charla, efectivamente en el comer y el rascar lo importante es saber por qué nos rascamos y realmente por qué comemos. Muchas gracias.